Bienvenidos estudiantes del primer año de secundaria a la semana 15 en el área de comunicación. Tenemos como título general El agua no se contamina, la contaminamos. El día de hoy vamos a identificar el tema, los subtemas e ideas principales de una lectura sobre la contaminación del agua. Veamos entonces el propósito de aprendizaje. Nuestro propósito de aprendizaje. El día de hoy relacionaremos e inferiremos información para identificar el tema del texto, los subtemas e ideas principales de una lectura sobre la contaminación del agua. Entonces el día de hoy vas a relacionar y vas a inferir. ¿Para qué? Para poder identificar el tema. Sumamente importante. Los subtemas y las ideas principales del texto relacionado con la contaminación del agua. Tenemos aquí la imagen del texto, que lleva como título Análisis de la contaminación del agua. Este texto te es familiar, ¿verdad? Por supuesto. Vamos entonces a releer este texto nuevamente. El título del texto es Análisis de la contaminación del agua. Antes de realizar una lectura profunda, vamos a hacer lo siguiente. Haz un reconocimiento de todo el texto como si lo estuvieras revisando o examinando. A partir del título, ¿de qué crees que tratará el texto? El título es Análisis de la contaminación del agua. Ahora, ¿cuántos párrafos tiene este texto? ¿Cuántos cuadros o tablas tiene? ¿Por qué crees que están esas tablas en el texto? ¿De qué crees que tratarán esas tablas? ¿Cómo se relacionarán con la palabra análisis esas tablas? Veamos entonces. Tenemos ¿cuántos párrafos? Muy bien, tenemos 6 párrafos, ¿verdad? ¿Y cuántos cuadros? Tenemos 2 cuadros. Ahora, ¿de qué podrá tratar estos cuadros? Yo leo acá cuerpo de agua, ubicación, tipos de contaminación y orígenes. Me está hablando de la contaminación, dónde se ubican los ríos, qué regiones están. También actividades contaminantes con relación a los ríos y la descripción. Ahora, la información que me presentan estos cuadros está relacionada con la palabra análisis. ¿Qué información también de análisis puedo encontrar en estos párrafos? Punto clave. ¿Se puede comunicar algo sin saber sobre qué asunto o tema tratará un texto? Jóvenes, si no sé sobre el asunto o tema, ¿podré comunicar algo? ¿Verdad que no? Por lo tanto, es importante saber que todos los textos que leemos presentan un tema. Nuestro propósito entonces de lectura es identificar el tema del texto, los subtemas e ideas principales de cada párrafo. Pasos para identificar el tema del texto e ideas principales de cada párrafo. El tema indica al lector cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o de una frase breve, ¿no? Una frase nominal. Todos los textos, recuerdan, presentan un tema. La idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hace referencia la mayoría de las frases, puede expresarse por medio de una oración. Entonces, en cada párrafo va a existir generalmente una oración en la que voy a encontrar la idea principal. Ahora, esa oración puede estar de manera explícita, quiere decir que puedo leerla, puedo subrayarla. O puede estar implícita, significa que voy a tener que deducir la idea principal. ¿Por qué? Porque no está
explícita, sino implícita. Pautas para identificar el tema. Vas a utilizar esta pregunta clave. ¿De qué trata el texto? Para responderla, analiza cada una de las oraciones y párrafos con el objetivo de seleccionar un título al que se le aluda con todos ellos, aunque en cada uno dé una información distinta respecto del tema. Entonces, debo de trabajar con cada uno de los párrafos, identificando el subtema, la idea principal de ese párrafo. Una vez identificado en todos los párrafos, recién voy a poder deducir el tema de todo el texto, de toda la lectura. Ejemplo, para poder identificar la idea principal con ayuda de la pregunta, podemos aquí utilizar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante que el autor me dice sobre el tema? Tenemos aquí el primer párrafo del texto. De acuerdo con la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua identificó 41 unidades geográficas fuertemente contaminadas, donde la causa principal es el vertimiento de aguas residuales, industriales, domésticas y municipales. Si te das cuenta, este primer párrafo está conformado por solamente una oración. Pero toda esta parte de la oración es lo más importante que el autor me quiere decir del tema. No, lo más importante de toda esta oración que me quiere decir el autor del tema es que la ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Esta es la parte de la oración que me está presentando la idea principal. ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Continuamos. Pasos para identificar los subtemas. ¿Cuáles son las pautas? Primero, los subtemas se desprenden del tema general y resumen el contenido de las diferentes partes de un texto. Entonces, por cada párrafo, yo voy a tener un subtema. Generalmente, por cada párrafo, voy a tener un subtema. Formula subtítulos según las partes del texto. Por ejemplo, la definición, las características, el hábitat, la introducción, el desarrollo, la conclusión, etc. Veamos con el primer párrafo. Ya lo hemos leído, ¿verdad? De acuerdo con la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas, donde la causa principal es el vertimiento de aguas residuales, industriales, domésticas y municipales. Este primer párrafo me está presentando el tema, está introduciendo el tema. Por lo tanto, el subtema viene a ser aquí la introducción, la presentación del tema. ¿Y cuál es el tema? La contaminación del agua, ¿verdad? Continuemos. Ejemplo del subtema. ¿Qué aspecto de la contaminación del agua aborda? Ya que el tema está relacionado con la contaminación del agua, ahora, ¿qué aspecto de la contaminación del agua aborda? Veamos el segundo párrafo. La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, DGCDH, de la ANA, a través de un diagnóstico elaborado en 2012, muestra las principales fuentes de contaminación de origen, siendo uno de ellos el vertimiento de aguas residuales municipales propias de la influencia de las actividades humanas en la ciudad.
Otra fuente importante está relacionada con las actividades mineras como la informal y los pasivos ambientales mineros. Entonces, ¿de qué trata el párrafo? ¿Qué aspecto de la contaminación del agua aborda este párrafo? ¿De qué trata el párrafo? Trata de las fuentes y origen de la contaminación del agua. Porque aquí dice, muestra las principales ¿qué? Fuentes de contaminación de origen del agua, ¿verdad? Muy bien. Entonces recuerda que para identificar el tema debes de preguntarte ¿de qué trata el texto? Para identificar los subtemas debes de preguntarte ¿de qué trata el párrafo? Para identificar las ideas principales debes de preguntarte qué es lo más importante que el autor está diciendo del tema. Ahora te toca a ti. Pon en práctica lo aprendido. En tu cuaderno vas a completar el siguiente esquema. Vas a colocar el título de la lectura y vas a colocar párrafo 1. En este caso te han puesto la primera línea del párrafo. Vas a escribir aquí el subtema. ¿Te acuerdas el subtema del primer párrafo? Introducción, presentación del tema, la contaminación del agua. Y la idea principal, que es que la ANA ha identificado 41 cuencas hidrográficas contaminadas. ¿Verdad? El párrafo número 2 empieza con la Dirección de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos. Está empezando con eso. Pero el subtema, ¿te acuerdas cuál era? Lo colocas allí. Y la idea principal también. Recuerda que la idea principal es la parte de la oración más importante, ¿no? Párrafo número 3 vas a hacer igual, párrafo número 4. Recuerda que la lectura tiene ¿cuántos párrafos? 6. Así que en la actividad debes de tener aquí los 6 párrafos hechos. No te olvides de guiarte, por favor, con estas preguntas. Y los ejemplos también ya los tienes. Así que tienes allí tanto los ejemplos de la lectura que tienes que analizar para que lo puedas hacer. Muy bien, entonces ahora te toca a ti. Sé que lo vas a hacer muy bien. Manos a la obra.